soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara, cabellera. Buenas noches, príncipes y princesas, hijos e hijas del Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy, como cada domingo, en este tu espacio El Luchador, a través de Super TV 55, bajo el auspicio de Pro Jesús y Ave María TV. José Miguel Arias, quien les habla, les da la más cordial bienvenida, agradeciendo siempre su fidelidad, agradeciendo siempre su compañía, porque sin ustedes este espacio no tendría sentido. Una semana donde hemos podido visualizar nueva vez cómo el ser humano a través de la iglesia va viviendo etapas. Particularmente me ha llamado mucho la atención esto, que hemos venido de fiesta en fiesta, de celebración en celebración, de la resurrección, de Pentecostés, de Corpus Christi, de la Ascensión, y ahora volvemos como iglesia al tiempo ordinario. Nueva vez Jesús llama a los apóstoles, nueva vez Jesús invita a que le sigan, nueva vez Jesús, como en aquella canción Pescador de Hombre, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Para mí es importante que reconozcamos que nueva vez Jesús está a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Quien abra la puerta y me permite entrar, yo entraré y a ese no le faltará nada jamás. Dios nueva vez está llamando a tu puerta, Dios nueva vez está llamando a mi puerta. Una invitación que nos hace continuamente y que en ocasiones, por las festividades propias, y que evidentemente es prudente celebrarlas, porque si Jesús no hubiese resucitado, por ejemplo, vana sería nuestra fe. Entonces tenemos que celebrar, pero también tenemos que volver a esta etapa. Una etapa donde nos dejemos encontrar, una etapa donde nos dejemos enamorar por Dios, una etapa en la que Él nos hable al corazón. Lastimosamente también en estos días, un hermano de una amiga muy querida, servidora de Reposando con Jesús, de Mayra, ha fallecido. Tristemente, en la clínica también tomó una bacteria, por lo que por seguridad de salud no se pudo hacer un velatorio y eso duele todavía más. Joven, tuvo un accidente y en altas y bajas teníamos las expectativas y la esperanza de poder dar ese testimonio. Sin embargo, hace unos días comentábamos que es bueno cuando nuestros deseos, nuestras oraciones coinciden con el deseo de Dios, pero hay veces en que lastimosamente no. En que Dios de una manera u otra no envía, porque Dios no es un Dios de enviar pruebas, pero permite que sucedan cosas. Solo Él sabe el motivo, solo Él sabe por qué permitió que pasara. Que eso no sea impedimento de nuestra fe, sino que por el contrario, pidamos a Dios para que le acoja en su santo reino y a Mayra y a toda su familia les fortalezca y les llenes de paz en tan difícil situación. Mira, yo no sé, aparte de esto que te estoy contando, cómo te ha pasado esta semana, qué has hecho. Ya los niños están de vacaciones, en su gran mayoría ya la semana pasada algunos habían salido, pero los míos particularmente, las mías, tardaron un poco más. ¿Cómo se están haciendo en casa? Esas vacaciones que tanto anhelamos y que luego que llegan, pues también son una piedra de tropiezo muchas veces. Te lo digo porque me pasaba a mí y ahora lo visualizo en mi hija María Emilia sobre todo, que añoraba las vacaciones, que decía, yo quisiera ya estar de vacaciones. Y apenas una semana después entiende que está un poco aburrida, que qué puede hacer. Y pudiéramos criticarla, pero si te soy honesto, a mí también me pasó de niño. Entonces, ahora en este tiempo, más que criticar, más que justificar que ellos tienen más cosas que las que teníamos, que ahora existen diferentes opciones que no tuvimos nosotros, vamos a buscar la manera de aprovechar este tiempo, de llegar a casa, de jugar con ellos, de hablar,
de preguntarle qué le gustaría hacer, de ir al parque, de ir a misa, el que pueda que vaya a la playa, que vaya a un hotel, según las posibilidades de cada uno. Programar en estos días tiempo de calidad, que podamos dormirnos quizás un poco más tarde viendo una película, pero viéndola en familia, que podamos aprovechar un poquito más el hecho de que no hay tareas, de que no hay que levantarse tan temprano, para compartir un poco más, para abrazarnos más, para querernos más. Algunos ven esto como la pesadilla y hacemos luego memes que se hacen virales de añorando que entren nueva vez a la escuela, al colegio. Y es cierto que llega un momento que podemos desesperarnos, tanto los niños como nosotros los padres. Sin embargo, no menos cierto es que este es un momento propicio y un regalo hermoso para que podamos aprovecharlo más. Yo veo a María Emilia ya con 12 años, parece que fue ayer. Y en poco tiempo lo que manda es que cada vez más sea menos propensa a querer estar tiempo de calidad con nosotros, sus padres. Entonces vamos a aprovecharla ahora, vamos a aprovechar a Mariana y tú vamos a aprovechar el tiempo que tiene con los tuyos. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien conduzca este espacio, para que sea Él quien ponga palabras de vida y sobre todo para que sea Él que guíe tu lucha y la mía. Una lucha con altas y bajas, pero sobre todo con su presencia divina, defendiendo y abriendo caminos donde ni siquiera tú y yo lo podemos ver. Ven Santo Espíritu de Dios, ven Paráclito Divino, ven Fuerza de lo Alto. Ven que te necesitamos hoy más que nunca. No salgas. Llénanos de ti, de tu poder, de tu fuerza, de tu unción, de tu gracia. Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros. Santifica nuestras vidas. Saca todo lo que no venga de ti. Llénanos de tu presencia, de gratitud. Defiéndenos en nuestras luchas. Y danos la confianza de que nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Ven Espíritu Santo a sanar lo que está enfermo, a llenar lo que está vacío, a levantar incluso a aquel que siente estar caído y a resucitar a aquel que siente estar muerto. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, danos gratitud, danos fortaleza, danos paz en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que no te muevas, que vamos a una brevísima pausa y al retornar, hoy me acompaña un hermano muy querido, un hermano muy admirado, un hermano que ha dado a luz recientemente a su más pequeño, un libro que ha servido ya de testimonio y de motivación para muchos, y que me honra su presencia porque además es un colega en la comunicación. Es evangelizador, predicador, pero sobre todo un hijo de Dios que ha aceptado hacer la voluntad del Padre con su testimonio, con su familia y en su vida. No te muevas, que esto apenas hoy empieza. Seguimos en tu espacio El Luchador como cada domingo de 8 a 9 de la noche por Super TV 55 bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. De verdad, les decía antes de la pausa que para mí es un lujo contar con un hermano que admiro tanto y que he seguido su evolución. Es más joven que yo, por eso ha de verme respeto. Y me emociona el saber que Adalberto, que lo encontró en los pasillos del canal, le decía que él era un privilegiado y uno de los elegidos, y yo reconocer que no se había dado antes por la agenda tan apretada que él tiene, pero de ser por mí, él iba a ser uno de los primeros aquí, de los invitados del espacio del Luchador. Sin más preámbulo, porque hay que aprovechar su presencia, doy la bienvenida a mi hermano Humberto Fernández. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, gracias. Y bueno, a tu audiencia que está siempre activa, muy buenas noches y gracias por la invitación. Humberto, mira, de verdad que dar contigo no es tan fácil.
ahora está hasta trabajando para las coberturas presidenciales. Si el presidente anda por aquí, también Humberto tiene que andar ahí dando cobertura. Mira, Humberto, me llama mucho la atención que yo siempre entendí que Humberto nació aquí en Santiago, pero no fue así. ¿Dónde nace Humberto Fernández? Yo nací en Jinamagao, según la cédula. Jinamagao es un campo del distrito municipal Guatapanal que pertenece a la provincia Valverde, a Mao, al municipio de Mao específicamente. Aunque sí nací en el hospital José María Cabral Ibáez, nací aquí, pero por el asunto de que mandaban a alguien a declarar, mandaron a alguien y me declaró como que nací en Mao. Pero he hecho una vida aquí en Santiago porque cuando vine a estudiar a la universidad me quedé en Santiago, no me he podido ir. O sea que hasta la universidad tú seguías en Jinamagao. Exactamente. Mira qué curioso, yo siempre pensé que no, como que tú habías llegado chiquitito aquí y que aquí te había hecho toda tu vida. No. Entonces por eso tú eres famoso también en Jinamagao, porque hubo un momento que hasta estábamos candidateándonos para un cargo político. Sí, así es. Que yo siempre he dicho, señores, la política, que yo no soy muy, digamos, dado a la política. Sin embargo, cuando haya un candidato político cristiano, con valores, vamos a apoyarlo. Porque lastimosamente yo siento que candidatos buenos no tienen la popularidad como otros que lastimosamente tienen muy claro a qué van a ejercer, más que todo a llenarse sus bolsillos, o en buen dominicano, que no quería decirlo, a robar. Cuando hayan candidatos buenos, vamos a apoyarlo. Yo hubiese dado lo que tuviese para poder votar en tu municipio y apoyar tu candidatura, porque de verdad entiendo que una persona de fe, de iglesia, va a sumar donde quiera que se encuentre. Entonces, tú hiciste vida en Jinamagao. Sí. Allá tú hiciste tu escuela y todo. Sí, yo hice, bueno, yo tengo una vida como que me ha rendido demasiado, porque hasta el séptimo de primaria yo lo hice allá en Jinamagao. Pero cuando fui promovido a octavo grado, me fui a vivir a Santo Domingo. Estuve 2 años, casi 3, en Santo Domingo, que siento que esa oportunidad de ir a vivir a la capital, específicamente en Ciudad Nueva, fue la puerta que abrió como el conocimiento. Yo digo que hasta ahí yo no conocía nada, de hecho ni una computadora había siquiera tocado a esa fecha, en el año 98, pero ya al llegar allí pues tuve otro conocimiento por un asunto de estudios, porque yo salí del campo con la intención de superarme, pero me dijeron que tenía que parar los estudios porque en la compañía con la que trabajaba hizo un compromiso laboral con otra empresa y había que trabajar 2 turnos. Y querían que yo trabajara en el turno de la noche y obviamente tenía que dejar los estudios. Y le dije, no, yo vine a superarme, yo retorno al campo. Y retorné y pude terminar el bachillerato en el campo otra vez. Y de ahí entonces, cuando pasé a la universidad, vine aquí a Santiago y me quedé. Ya ahí fue rentando una pieza, una habitación, trabajando en zona franca, en supermercados, trabajé, yo hice de todo, incluso que para poder pagar la matrícula de la universidad pública, que es la UAS, que es prácticamente nada, yo recuerdo que logré, mediante un trabajo muy peculiar, reunir los fondos para la inscripción, que fue brillar calderos. Wow. Había una vecina que tenía el interés de que una extranjera haitiana le brillara su caldero, pero ella se fue para su país y no regresaba. Y la mujer andaba desesperada buscando a alguien que le brillara los calderos, y yo le dije, pero eso lo puedo hacer yo. Y lo hice sin ningún interés de que me pagara por ayudar. Pero cuando yo brillé todos los calderos, hice mi tradicional fogoncito para colocarlo. Las mujeres de campo saben de lo que estoy hablando. Y limpié los calderos, lo brillé muy bien. Y cuando la señora lo vio, me dijo, no, pero tú lo hiciste mejor que la extranjera.
y me pagó. Y yo le dije, no, pero yo no lo hice por eso. Y ella, no, yo le hubiese pagado a ella, toma. Y yo dije, pues esto es genial. Entonces se corrió la voz, esa vecina le dijo a otra, quien le brilló los calderos, y como a la semana ya yo tenía como 8 clientes. Y así pude inscribirme en la universidad y el proceso fue muy difícil. Yo viajé en camiones de ajíes, de berenjena, de vaca. A veces venía alguien a traer vaca al matadero aquí a Santiago y bajaba con el camión, lógicamente sucio porque venía a traer vacas. Y nos conocían. Muchachos, si se montan ahí, yo lo llevo. Oh, pero claro. Y ahí nos montábamos en el camión y pasé 13 años para poder hacer una carrera que tal vez con mucho apuro, 5 años era lo ideal. Pero nunca dejé de estar vigente en la universidad. Aunque fuera una materia, yo llevaba. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Humberto? Somos 4 de padre y madre y mi papá posteriormente, después que yo nací, tuvo un quinto. O sea, de parte de mi papá somos 5 y de mi mamá 4. ¿En ese entonces se separaron o no? ¿O fue un hijo solamente fuera del matrimonio? No, ya estaban separados. Ya Incluso yo soy el más pequeño de los 4 y cuando yo nací ya mi papá y mi mamá se habían separado. Ya. Cuando uno es el más pequeño y hay precariedad, porque por lo que tú has dicho, sin embargo, uno va más en coche porque uno va heredando cosas. Ya los tenis que no le servían a un hermano, uno lo va heredando. ¿Cuáles son esos recuerdos así que tú, como de tu niñez, que tú dices, wow, ¿y cómo fue que lo logramos? Mira, la infancia mía fue difícil porque yo crecí con mi papá. Mi papá es un hombre muy fuerte en su carácter y nos obligaba a trabajar. Hay que decir las cosas como son, porque no era por voluntad, era obligándonos a trabajar. Y el trabajo que teníamos era surcar la tierra. Mi papá tenía caballos, para ese entonces los equipos pesados eran muy escasos. Ver un tractor quizás para arar la tierra era lo cotidiano, pero en aquella época los tractores no tenían surcadores ni tenían otros aparatos que ya hay hoy, que prácticamente se ha tecnificado lo que es la mano de obra. Pero en aquel entonces nosotros surcábamos con caballo la tierra y yo recuerdo con mucho sentimiento cómo mi papá nos preparaba y nos mandaba a las 4 de la mañana en un caballo y nos daba un saco. Y en el saco nos ponía yuca cruda y nos ponía 2 arenques. Y nos decía, tienen que irse a trabajar. Y nos íbamos a trabajar regularmente 4 o 5 de la mañana y regresábamos a la casa en tiempo de vacaciones, ya 5 o 6 de la tarde, y cuando había clase, en una oportunidad yo estaba en la mañana y mi hermano mayor al revés, mi hermano en la mañana, yo en la tarde, entonces trabajábamos turnos alternos. Después la producción de tabaco, la producción de frutos menores, y teníamos que hacerlo nosotros. Y yo creo que son de las cosas que recuerdo. Antes yo maldecía a mi papá porque era diferente a los otros niños. Los otros niños iban a la pelota, los otros niños jugaban como juega un niño normal, pero nosotros teníamos que ir a trabajar. Hoy yo agradezco infinitamente eso que mi papá me enseñó, porque muchos de esos niños que yo veía haciendo lo que yo quería hacer de niño en el momento, lastimosamente no siguieron un buen camino. Y yo se lo debo a la formación de mi papá, a esos valores que él nos inculcó. Me llamó la atención que te ponía eso poco de yuca y ese arenque, pero ¿dónde lo cocinaban entonces? Tú sabes que la gente del campo siempre lleva una milla extra. Nosotros teníamos una latica de esas de 5 botellas y aprendimos también en el mismo galón plástico
a hervir cualquier cosa, porque se puede. Pero ya las parcelas a las que íbamos eran de muchas tareas de tierra. Hablamos de 40, las más pequeñas, tareas, y hablamos también de tal vez en una ocasión hay una tierra que tiene 1000 tareas. Era casi mudarnos ahí un mes completo. Entonces, esa es una de las partes. ¿A qué edad estamos hablando de eso? ¿Tú tenías cuántos años? Como 9 o 10 años quizás. Wow. Tú sabes, porque yo te escucho y visualizo también la vida de mi papá. Mi papá tuvo una infancia muy dura. Él quiso estudiar y nunca pudo hacerlo porque no era una opción el trabajo, era una obligación, como tú lo dices. Sin embargo, por lo menos, gracias a Dios, tú tenías la oportunidad de estudiar. Sí. Era una agenda muy apretada, muy dura, muy cruda para un niño de 9 años, pero de una manera u otra lo sobrellevaban. Esa es, digamos, la parte que tú dices, wow, ¿cómo lo logramos? Pero nada es tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno que no tenga algo malo. Por otra parte, de tu niñez, que tú dices, yo disfrutaba esos momentos. Oh, el campo en aquellos tiempos, y hoy lo sigue siendo, era una maravilla porque tú salías y encontrabas mango, encontrabas frutos en sentido general, pero también aquellos pequeños momentos en los que uno podía disfrutar de la televisión. Yo recuerdo que en el Canal 2 daban una película de Bruce Lee los sábados y en el único lugar que había un televisor era en mi casa, en ese entonces. Y yo recuerdo que era un televisor de tubo, que tú tenías que encenderlo por lo menos 10 minutos antes. Claro. Empezaba que calentarse con una raya en el centro y se iba poniendo amplia hasta que llenaba. Y a mí me daba mucha alegría eso. Yo creo que de ahí fue que vino la parte comunicacional, porque llegaba un momento en que yo daba un aviso y yo decía a los que estaban ahí presentes, vamos a tener que hacer tal cosa, y como que fui agarrando ese liderazgo y fue trabajando mucho en mí. No, pero voy conociéndote más y cada vez te admiro más. Una pregunta quizás que he pensado si hacerla o no, ¿por qué te criaste con tu papá y no con tu mamá? Sí, mi papá era un hombre muy alcohólico y mi mamá era muy maltratada por él. Y ella decidió dejarlo, se separaron, y me cuentan que cuando se dejaron, ya tenían los 3 hermanos míos que son mayores, una noche alguien inventó un cumpleaños, y en ese cumpleaños ambos fueron invitados por separado, y hubo una reconciliación en ese cumpleaños. Duraron unos días, y después de ahí se separaron. Y ahí en esa reconciliación entonces nací yo. Ya. Eso era como para que ese cumpleaños fue para que mi bendición para que yo pudiera estar. Pero sí, el maltrato, el alcohol fue la causa y eso obligó a que mi mamá tuviese que desistir de ese matrimonio. Pero tú sí tenías una comunicación con ella. Sí, claro. Todavía de hecho mi mamá dejamos de vivir con ella porque también se vio en la necesidad de buscar un empleo, porque ya no tenía el sustento de mi papá. Mi mamá trabajó zona franca, después se fue ilegal a Estados Unidos, allá duró un buen tiempo, y aunque no vivíamos en el mismo hogar, pero sí en comunidades vecinas. Ok, y siempre hubo buena comunicación. Sí. Mira, los chicos me dicen que hay que hacer una pausa, contigo el tiempo pasa volando. Tras la pausa, yo quiero seguir ahora interrogando un poco y descubriendo cómo y cuándo te encuentras con Jesús, porque como tú hablas y cuando tú hablas de Jesús, la gente se queda como anonadada. A ti hay que prestarte atención y eso es un don. Y me gustaría saber cómo y cuándo, pero eso lo vamos a dejar tras la pausa. Así que no te muevas, volvemos con mi hermano Humberto Fernández. Seguimos en tu espacio luchador como cada domingo de 8 a 9 de la noche por Super TV 55 bajo el auspicio de Pro Jesús y Ave María TV. Antes de la pausa conversábamos con mi hermano Humberto Fernández y le decía que quería seguir interrogando un poco de su vida porque ya
hemos entendido un poco y conocido de tu niñez. Pero, ¿cuándo entra Jesús a tu vida, Humberto? O sea, cuando tú dices, yo tuve un encuentro personal con Cristo, tú vienes de catequesis, tú vienes de pastoral, ¿cuándo tú encuentras a Jesús? No, me bautizaron grande, creo que como de 12 años, y fue un interés mío. Mi mamá, al no estar presente, y mi papá no era una persona muy de fe. Él cree en Dios, como mucha gente, pero no es una persona de sacramentos ni de participar en la iglesia mucho. Entonces yo fui creciendo, busqué yo mismo la manera de que me bautizaran, de hacer la primera comunión. Después de ahí tuve una ausencia total de la iglesia, y en una ocasión, luego de regresar de Santo Domingo, me invitan al cursillo de cristiandad. Pero yo dije que no, yo dije, yo no tengo tiempo para eso, pero tiempo era lo que yo más tenía, yo lo que no quería era ir. Y un tío que era presidente de asamblea en la comunidad, una persona muy especial, siempre me motivó, vamos al cursillo. Y en una ocasión me dijo, mira, te llené la ficha para que vaya al cursillo. Yo le dije, bueno, llénela, no hay problema, pero yo no voy. Y llegó la fecha, me dan la noticia de que fui elegido para el cursillo de cristiandad. Yo tenía 18 años, incluso no lo permitían, había que tener un poquito más de edad. Y yo le dije, yo no quiero ir, y él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, yo no tengo dinero. Y me dijo, no, pero el dinero es lo de menos, vamos entre todos, y me reunieron el pasaje. Ya yo no encontraba excusa para poner, y le dije, está bien, yo voy a ir. Invité a un amigo, que es Luciano González, que tú lo conoces. Sí, claro que sí. Y le digo a Luciano, vamos para allá, y nos fuimos a ese cursillo de cristiandad. Pero cuando yo llegué, yo intenté fugarme del cursillo. Yo dije, yo me voy a fugar. Y cuando nos dijeron, dejen las maletas aquí, que vamos a un salón para dar unas orientaciones, yo me quedé atrás y agarré la maleta para irme. Pero cuando voy saliendo con la maleta, viene una de las personas que cuida el lugar y me dice, ¿para dónde usted va? Usted está equivocado, es para allá. Venga, deme la maleta que yo voy y se la llevo donde va. Y no me pude fugar. Y llego donde Luciano y le dije, no me pude fugar, pero yo ahorita me voy. Y ahí empezó todo, desde las primeras palabras, escuchar hombres, solamente orar. Para mí fue impactante, yo no le había prestado atención ni siquiera a una asamblea común, pero escuchar hombres orando para mí fue muy especial. Y para resumir, cuando salí del cursillo, el último día, entonces yo no quería salir. Yo estaba llorando para que no se acabara. Y a partir de ahí entonces salí con un fuego que gracias a Dios hasta hoy no se ha apagado. Yo le dije a mi compañero, vamos a hacer el rosario a las 5 de la mañana. Y cuando lo propusimos, tú sabes que a veces tenemos bomberos dentro de la iglesia que viven apagando el fuego. Cuando dijimos del rosario a las 5 de la mañana, pero si la gente no viene a la misa que es de día, ¿ustedes creen que va a venir al rosario? Empezamos y en poco, un mes y medio, 2, ya no cabíamos en la capillita. Wow. Yo dije, hay que hacer algo más. Y dice mi compañero, ¿qué vamos a hacer? Un grupo de oración. Y empezamos los martes. Después el grupo tenía tanta demanda y era tan especial lo que estaba ocurriendo que decidimos hacerlo los martes en el sector y los viernes fuera de la comunidad. Y ya estábamos picando más que fefita a nivel de, por decirlo de actividades, de una manera jocosa. Sí, así es. Estábamos trabajando muchísimo y yo ahí le dije, hay que hacer algo más. ¿Y qué? Vamos a buscar un programa de radio. Y ahí fuimos a Radio Jesús, donde llegamos como visita y terminamos como director de la radio. Fue una experiencia maravillosa, de la que no me arrepiento nunca, de la que aprendí muchísimo, mediante la cual crecí. Y yo digo que desde el cursillo de cristiandad empezó ese llamado que sigue hasta hoy. Fíjate qué interesante, porque yo entendía que yo era de los pocos que había hecho el cursillo de cristiandad con la edad mínima requerida. Yo también lo hice bastante joven. Yo hago primero Felipe,
el seminario de vida en el Espíritu y luego el cursillo de cristiandad, pero bastante joven. Y los testimonios y experiencias eran como de personas más adultas. Aún así, a mí también me tocó bastante el cursillo de cristiandad. Por lo que entiendo que para Dios no hay imposibles, porque inicialmente cualquiera pensaría, ¿y qué busca un jovencito de esa edad en el cursillo? Y mira que de ahí nace entonces ese deseo de evangelizar. Humberto, luego te hemos visto por Radio Luz, en otros medios, aquí mismo en el Canal 55, ¿tú has venido más de visita o tú también has tenido algún espacio? En programación especial. En programación especial, exacto. Y yo te descubro también prácticamente en Radio Luz, en la adoración al Santísimo. Me encantaba cuando tú decías de corazón a corazón con el amado. Yo ahí empecé a ser tu fan, porque el trabajo de Radio Jesús no es que no lo conocí, pero debo ser sincero, casi no utilizo el AM, siempre ha sido FM, ahí no te conocí tanto. Cuando llegas a Radio Luz, tú revolucionas también la emisora, porque tú empiezas a salir a la calle a llevar el Evangelio, y yo empiezo a ver un joven inquieto, que no le teme al qué dirán, porque a esa edad posiblemente muchos dirían, no, pero a mí me da vergüenza salir a la calle a hablar con la persona. Tú en lo absoluto, ¿qué era lo que te motivaba tanto y te sigue motivando a evangelizar, como dicen en los grupos de oración, a tiempo, a destiempo y hasta en contratiempo? Mira, yo soy muy apasionado de lo que hago, en todo, me gusta ponerle empeño. Y yo recuerdo que cuando empezamos primero en Radio Jesús a salir a la calle, nos inventamos una unidad móvil, que no cualquiera tenía una unidad móvil, pero lo de nosotros fue un invento. Con una laptop tenía 20 segundos de delay o retardo, pero quien estaba en la casa y no era muy conocido, la gente no tenía tanta información, nadie se enteraba que había 20 segundos de retraso. Y nos íbamos a la calle y empezamos a evangelizar. Yo llego a Radio Luz con la dirección del padre Wilfredo Martínez, una joya de sacerdote, a quien le debo mucho por sus consejos y orientaciones, pero padre Wilfredo me permite ser yo mismo, que es una cosa que a veces tú, yo, cualquiera, se puede limitar porque si te frenan, pero el padre Wilfredo nos dio libertad y apoyo para evangelizar. Entonces nos fuimos a la calle, celebramos los aniversarios. Yo tengo una manera natural de evangelizar, me gusta ser llano, no me gusta mucho la etiqueta y el protocolo. Cuando hay que usarlo, lógicamente que lo puedo usar sin ningún problema, pero me gusta ser yo. Y yo recuerdo que en ese, por ejemplo, en el 8º aniversario de Radio Luz, que va a cumplir 23. 23. Hace 15 años solamente de eso. En el 8º aniversario, yo empecé a decir en la radio al aire, señores, aquí hay un grupo de personas y estamos dispuestos a pasar el día entero aquí. Pero si ustedes nos ayudan y nos atienden, porque aquí no hay comida, no hay nada, y comenzó la gente a traer jugo, bizcocho, de todo lo que se pudiese comer, la gente llevó aguacate, chicharrón, de todo nos llevaron. Y ya cuando la gente no encontraba qué más hacer, vino un señor con un 8 gigante, no sé dónde lo encontró, la radio iba a cumplir 8 años, y vino con una caravana, como con 10 o 15 personas. Y mientras todo eso pasaba, estábamos transmitiendo en vivo, el que iba en el carro, ¿qué es eso? Ponlo 93.7 FM y te vas a enterar. Y la gente por curiosidad lo hacía, y la radio fue muy especial. El programa que mencionaste de Corazón a Corazón con el Amado fue el primer programa que se ha hecho en la República Dominicana con Jesús sacramentado en vivo a través de la radio. Ya a través de televisión se había hecho, le pedimos autorización a Monseñor de la Rosa vía el padre Wilfredo, lo aprobó, le explicamos lo que era, y yo recuerdo que la fila de personas, desde la puerta abajo hasta arriba, y no cabían. Así es. Nos fuimos a la casa de Maús un jueves probando, y quedó pequeña también, y después lo hicimos varias veces y ocurrió lo mismo. No, es que de verdad es sorprendente cómo tú conectas con la gente. De hecho, en Facebook
en un tiempo, me parece que en pandemia también, tú hacías un programa, lo sigues haciendo. Sí, sí. Y yo llegué a ver conectados miles de personas. Yo decía, Sí. wow, pero qué poder. Pero es que cuando yo me conectaba, yo entendía el porqué. Es que cuando tú hablas, no estás hablando solamente del Dios que tú leíste en la Biblia, sino del Dios con el que tú has compartido. Y tú no le hablas al otro como en los tiempos de Jerusalén, sino en el tiempo de ahora que Jesús también actúa de manera igual. Y eso a mí particularmente siempre me ha gustado mucho de ti. Humberto, el espacio se llama El Luchador. ¿Cuál sería la lucha más difícil que Humberto Fernández ha tenido en su vida? Bueno, la lucha más difícil es la de batallar con lo espiritual y lo mundano. En el sentido, bueno, decimos mundano, pero todos estamos en el mundo. Hablamos de lo no espiritual, porque hay muchas ofertas. Y saber dónde tú estás parado debe ser una cuestionante que cada uno de nosotros deba trabajar, porque yo elegí como carrera el periodismo. Y el periodismo en nuestro país, cuando se ejerce de manera ética, no deja resultados económicos. Y yo he tenido que batallar con eso. Ahora, en la actualidad, estoy trabajando en el gobierno como periodista del presidente. Cada vez que él viene a la región, aunque la gente no me ve, porque es un trabajo prácticamente en el anonimato, pero cada vez que llega una noticia del presidente a los medios de comunicación, por lo general, somos nosotros que la producimos. Y tú mantener la humildad, porque hay gente que se cree la película y hay funcionarios que maltratan a la gente, que le hablan mal o que se creen la gran cosa, no sabiendo que ese proceso va a terminar. Entonces yo creo que para mí luchar y mantener la espiritualidad ha sido algo bien fuerte. He estado siempre tentado a elegir otros caminos, pero por fortuna he elegido y espero seguir eligiendo a Cristo como camino y Él se encarga de dar todo lo demás. No me puedo quejar. No, yo creo que no. Y sobre todo porque también te ha regalado una familia muy bonita, no solamente la que conforma tú y tu esposa, sino también esa bendición que te hizo padre. Descríbeme la paternidad ante los ojos de Humberto, porque yo de verdad, yo me derrito con las dos hijas mías. Sí, mira, la paternidad es un regalo, igual que para las madres la maternidad, pero en el caso puntual nuestro, la vida te cambia, y más cuando Dios te regala una niña, bueno, en el caso mío nada más tengo una, pero que tu primer hijo sea una niña es una batalla. Yo recuerdo que al principio, cuando nació, a mí me costaba dormir, porque yo recuerdo que vivíamos en un lugar pequeño, que no teníamos espacio siquiera para poner una cuna, y la niña el primer mes durmió con nosotros, y yo prácticamente no dormía porque tenía miedo de asfixiarla, no estaba acostumbrado cargarla, aunque yo había cargado muchos niños por los sobrinos y los vecinos, pero era diferente, porque tú estás cargando como un pedacito de ti. Y este proceso de ser padre, de acompañar, ya mi niña es una adolescente, tiene 14, cumplirá pronto 15, y ya hay que hablar de otros temas. Siempre he tratado de ser un amigo, de hablarle. Por ejemplo, el tema que muchas veces es un tabú de la menstruación, yo pude dialogarlo con mi niña y decirle, mira, te va a pasar esto, esto y esto. Y la mamá, ay, pero no se lo diga así. No, tranquila. Busqué una hermana y le dije, mira, yo necesito que tú me le expliques, no con palabras, con hechos, qué le va a pasar y cómo debe comportarse. Y así ha sido nuestra comunicación. Hay que estar muy pendiente, tenemos muchos retos, muchos desafíos, pero cuando tú llegas a casa, a veces cansado, y ese abrazo y esa bendición, son papi, te quita todo. Y una niña que también ha evangelizado, porque desde Sí. pequeña le hemos visto tanto danzar como cantar. Sí. Eso habla de que tú estás sembrando también la fe en ella y que ella a su vez también la ha asimilado para bien.
Humberto, entre tantos programas que tú has estado, entre tantas personas a las que tú le has predicado, ¿hay algún testimonio que tú dices, es que siempre me acuerdo de este testimonio, porque esa persona llegó a mí de tal o cual manera y salió totalmente distinta? Sí, mira, nosotros tenemos el ministerio Antorcha de Cristo, que lo fundamos en el año 2010, y el ministerio ha sido una casa de acogida. Nosotros no le ponemos límite a las personas, sí tratamos de que se cumplan las reglas y las normas comunes, pero no andamos diciéndole a la gente, tú tienes que hacer tal cosa para llegar aquí. Y del cerro de Papatín llegó una pareja, el cerro de Papatín está en Bellavista, llegó una pareja a nuestro ministerio y la esposa tenía lupus. Ella ya tenía una hija mayor, en ese momento 14 años, pero ya tenía una hija de una edad avanzada, y con este matrimonio ella no había podido tener hijos. Ya con lupus era prácticamente imposible que tuviese un hijo. Y una tarde, doña Neris Paulino nos invitó a la casa de Villa Olga a orar. Vengan, que el Señor nos mueve a que hagamos una tarde de oración. Y nos fuimos. Pero la pareja no pudo estar presente. Se hizo una adoración eucarística, el padre Julio Genao, y doña Neris estaba orando. Y en aquel momento, Neris dice, aquí hay personas que tienen palabras de conocimiento, que Dios le ha dado palabras, no tengan miedo, hablen. Y cuando ella dijo eso, yo recuerdo que el lugar se llenó de una presencia tan grande de Dios, y yo veía a Ana, así se llama ella, yo veía a Ana y la veía embarazada. Y le digo a la persona que está a mi lado, oremos por Ana. Y Neri dice, digan lo que han sentido. Y yo le digo, bueno, el Señor me mostró una joven que se llama Ana. Ella no está aquí, pero yo sé que el Señor hoy la ha sanado. Amén. Ese día terminó todo, nos fuimos. Ana y Julio, así se llama el esposo, estaban en el campo. Y cuando regresaron, eso fue sábado, nosotros nos reuníamos los martes. Cuando fue el martes a la reunión, Ana llega con la noticia a mí y me dice, yo quiero decirte algo. Yo fui al médico ayer lunes y el médico me dijo que yo estoy embarazada. Wow. Pero ya había perdido como 13 embarazos, 13 o bueno, varios embarazos ya había perdido. Y dice ella, yo no sé si decírselo a Julio. Julio es el esposo. Yo no sé si decírselo a Julio. Digo, ¿y por qué? Dice ella, ¿por qué hemos perdido tantos niños? Digo yo, mira, te reprendo en el nombre de Jesús. Actúa en fe. Dale la noticia a Julio, díselo y todo va a salir bien. El embarazo no fue sencillo, fue difícil. Tuvo que estar en reposo mucho tiempo, pero el niño nació para la gloria de Dios. Y el milagro no es ese solo. El milagro es que después de Ángel, que fue el niño que nació, hay otro ahora que debe de tener como 5 años. Ah, bueno, pero es que cuando Dios hace el milagro, lo hace completo, como dicen por ahí. Mira, Humberto, dentro de todas tus facetas, ahora también eres escritor. Yo quiero que tú nos presentes tu niño, porque ese es tu sí. niño. ¿Qué tiempo tiene que salió ya bueno, al mercado? Este es tuyo. Gracias. Lo firmamos más tardecito. Claro que sí. Mira, este libro, Caminos de Luz y Esperanza, es un libro que escribí, tenía el deseo de hacerlo hace mucho tiempo, pero no había dedicado ese espacio. Y estuve en una presentación de un libro de un amigo y ahí me puse las pilas y dije, yo voy a terminar mi libro. Lo terminé, es un compendio de 10 temas que están orientados a la fe, está orientado a lo que es la comunidad, tiene un capítulo que habla prosperar desde la espiritualidad, porque a veces la gente cree que nosotros somos personas que tenemos que andar mendigando, y no es cierto. Dios quiere tu prosperidad, Dios quiere que tú seas bendecido.
Y bueno, pues me lancé, se imprimieron 500 ejemplares, ya de esos quedan muy poquitos y es porque yo no sé vender. Hay gente que tiene ese arte, yo no. Yo a veces voy a un grupo de oración y me dicen, ¿y trajiste el libro? Y yo le digo, sí, yo lo tengo ahí, pero tráelo para acá. Y yo le digo, bueno, porque mi intención no es vender libros, sino llevar un mensaje. Y en Amazon se colocó y se han vendido casi 300 ejemplares. Wow. He recibido mensajes de Italia, de Roma, de México, de El Salvador. Mira, ya tengo el libro. Y de verdad que ha sido una gran bendición. Tú sabes que a mí me pasa igual. Yo no sé vender. Yo fui una vez a Estados Unidos y llevé material discográfico y yo no podía vender. Sin embargo, en un grupo de oración específico, ya casi retornando para acá, me dice un hermano, José Miguel, ¿tú traíste algún material? Y le digo, sí, y pues tráelo. Quedaban como casi 100 CD. Y yo le dije, mire, yo ando con el bulto, pero no es porque yo pretenda vender 100 CD, sino porque me es más cómodo que estarlo sacando. Y él dice, no hay problema, si se venden bien, y quién sabe cuánto más se pueden vender. Nunca se habían vendido más de 50 CD en ese grupo de oración. Y a Dios le pareció bien que ese día no me quedara ni uno. Por el contrario, mejor hubo gente que donó por ese CD aún sin podérselo llevar. Mira, esto que tenemos en mano hoy, a veces nos cuesta sacar ese espíritu de mercadeo, porque no queremos que nos visualicen como una persona que está en busca de una venta. Sin embargo, a través de palabras que edifican, muchas veces nos llega sanidad, nos llega el milagro, nos llega prosperidad, nos llega esa palabra que estábamos esperando de Dios de hace tiempo. Entonces yo te invito a que sigas con tu personalidad, pero que te lleve tu libro donde quiera que vayas, porque tú no sabes aquel que está esperando que Dios le hable a través de estas palabras. Si bien es cierto que Dios nos habla a través de la Biblia, sí, yo no te puedo negar que en mi caso, mi encuentro personal fue a través de la canción El Cirineo. Otra persona se han encontrado con Jesús a través de una u otra canción o a través de una lectura, de un testimonio. Entonces, esto no sustituye la palabra de Dios, pero esto también hace que nosotros podamos entender que el Dios que hizo los milagros de antes es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que si lo hizo contigo, también puede hacerlo conmigo. Así que ánimo. ¿Dónde se puede conseguir aquí actualmente? Ahora solo lo tengo en Radio Luz. Ok. ¿El precio? Está en 600 pesos. Súper económico. Ya sí, con 600 pesos no se compra un combo de hamburguesa, papita y refresco en cualquiera de esos establecimientos más o menos famosos. Si puso la papita grande, ya no dan los 600 pesos. Es decir, que si con lo que usted se compra un combo de eso, se puede llevar a su casa palabra de vida y además apoyar a un joven que, Humberto, es que el tiempo no nos da. Tú tienes, eso te mandó Jesús. Ajá. Que lo haces en diciembre. En diciembre. Sin fines de lucro, que has ayudado a miles de familias, que todos los diciembre tú sales aproximadamente a ¿cuántas familias? 130, 140. ¿Y cuántos años llevamos en eso? 23. 23. Multipliquen 100 por 23, solamente 100 por 23, son 2,000 y pico de familias, sí, que han sido beneficiadas, que han sido bendecidas en diciembre, que tú le llevas sustento para que hagan una comida, una cena digna. Entonces, los 600 pesos es lo de menos, sobre todo cuando lo que hay dentro hay palabras de vida. Humberto, antes de despedirnos, yo quisiera aprovechar tu don de oración y que hagamos una oración por aquellos que están en casa, que hoy domingo posiblemente tienen la preocupación de qué voy a hacer mañana. Tengo una renta que pagar, tengo una situación de salud, tengo cualquier problema, o simplemente aquellos que están en casa y dicen, gracias Señor por esta semana que concluye, te presento la semana que inicia mañana. Vamos a poner en manos de Dios cada una de las personas que están en sintonía. Abre tu corazón, la oración no tiene que ser larga, solo tiene que ser hecha con fe. Amén. Dile al Señor en este momento cuál es tu necesidad, qué es aquello que te agobia, qué es aquello que no te permite avanzar. Preséntalo a Jesús
y reconoce que Él tiene el poder y la autoridad para hacer aquello que tú esperas. Confía, como dice la palabra, y da gracias como si ya hubieses recibido, y al instante, dice la palabra, obtendrán lo que han pedido. Señor, gracias por este espacio. Gracias por José Miguel, por el equipo técnico que trabaja en este espacio, por este día, Señor, en el que tú nos has permitido este encuentro. Sana, bendice y restaura a todo el que necesite de tu gracia y de tu palabra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Humberto, de verdad, gracias por venir, gracias por compartir. Este espacio es tuyo, cuando tú quieras venir, tú eres un luchador. Y la verdad que hoy, repito, lo mucho que te admiro, esa valentía, esa humildad, que a pesar de ese cargo que puedes portar ahora, tú sigues siendo el mismo Humberto, cercano, querido, atento, que esa bendición alcance a tu familia, que veas a tu niña crecer, convertirse en una mujer de bien y que te dé nietos después y a su vez los nietos tú lo veas crecer. Por ahora no, mi amor, mi sobrina hermosa, eso es a futuro, en 15 años hablamos, ¿verdad? Como cerca de los 28, 29, ya ahí podemos empezar. Las mías que no se unten, que todavía después de los 25, ahí hablamos. Pero que de verdad tú tengas una vida tranquila. Y ahorita cuando hablabas de prosperidad, yo siempre resalto una entrevista que vi de Coquín Victoria, que aún siendo comediante, me edificó bastante con algo que decía. Él decía, yo no persigo riqueza, pero yo quisiera dignidad, seguir con dignidad. Yo entiendo que el Hijo de Dios debe vivir bajo la dignidad divina. Que quizás no seamos millonarios en pertenencias, pero que podamos ser dignos, que andemos siempre bien puestos, que tengamos el pan nuestro de cada día, como lo rezamos en el Padre Nuestro, que podamos dormir tranquilo, porque si la palabra dice que si las aves no trabajan y comen, y que si el lirio tampoco ha confesionado y viste mejor que Salomón, que a nosotros también nos toque esa dignidad y esa tranquilidad, que no es cierto que Dios nos quiere ver mal puesto, que no es cierto que Dios nos quiere ver con la boca ceniza o con el cabello mal arreglado, que por el contrario, hoy tú puedas descansar y que mañana, ya sea a tu trabajo, a la escuela, bueno, los niños están de vacaciones, aún quedándote en casa, te arregles, te pongas bonito, bonita, como un hijo del Rey de Reyes que eres, porque la sangre de Cristo que Dios pagó por ti y por mí, no es para vernos mal puestos, y mucho menos para vernos pasando más trabajo que un forro de catre viejo, como dicen por ahí. Así que de verdad, tanto a Humberto como a ti, y eso también lo tomo para mí, Dios nos siga bendiciendo, Dios nos siga regalando su gracia, y con su gracia nosotros podamos alcanzar todas las metas y sueños, siempre y cuando vayan de la mano de Dios. Nueva vez, gracias Humberto por recibir la invitación, y agradezco a ustedes por estar en sintonía, y a todo el equipo técnico de tu canal Super TV 55. Recuerden que mañana lunes lo subo a mi canal de YouTube para aquellas personas que quieran compartirlo con otros familiares o que no pudieron ver el contenido completo en vivo a través de Super TV 55. Será hasta el próximo domingo. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más que la